Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todo tu público. Les mando un saludo desde México, muy agradecido y sobre todo espero que ya hayan visto la serie Mi Encuentro con el Mal, que prácticamente es la segunda serie que hacemos con Netflix. La primera fue Haunted Latinoamérica y agraciados y también congratulados con la decisión de esta plataforma de querernos involucrar en otro tipo de búsqueda, que esta fue un poco más underground, porque el fenómeno de posesión es absolutamente adverso al fenómeno de fantasmogénesis y algo relacionado a poltergeist y cosas así. Esto es como más intenso, mi queridísimo Carlos. Muchísimas gracias. Antonio Zamudio es un estudioso del fenómeno paranormal desde hace ya como 27, 28 años. Es el fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, es uno de los organismos en objetividad, en seriedad, en responsabilidad acerca de investigar profundamente todo aquel fenómeno o hecho sobrenatural paranormal que no tiene una explicación científica. Nosotros abordamos esos casos, abordamos esas evidencias y tratamos de profundizar. 1994 fue la fundación de la agencia. En 1996 fundé el Centro Nacional de Paraciencias. Ese otro organismo se dedica exclusivamente a que todas las evidencias que recaba el propio organismo de la agencia, ese organismo se dedica a discernir, a tratar de profundizar en una explicación científica. El Centro Nacional de Paraciencias está conformado por un colectivo de científicos y también de expertos en diferentes áreas, tanto técnicas como software, como ciencias exactas, médicos, psiquiatras, un montón de gente que la verdad colabora con la agencia. Eh, y pues bueno, ellos nos dan también otros parámetros un poco más profundos, no solamente a la investigación. Entonces tenemos como el centro de comprobación, por así decirlo. Y pues en mi haber ya tengo poco más de 17 años en los medios de comunicación. Nosotros empezamos realmente en la televisión mexicana en el 2004, ahí arrancamos propiamente a difundir esto y de ahí hemos saltado en distintos programas, hemos estado en distintas cadenas como History Channel, como Discovery Channel, Sci-Fi y así, bueno, Televisa, TV Azteca, aquí en México, ¿no? Y pues bueno, nos hemos dedicado más profundamente, Carlos, al justo evidenciar la posibilidad de la existencia del fenómeno paranormal. Es algo que quiero hacer como mucho hincapié porque nosotros no tratamos de convencer a nadie. Esa no es nuestra misión es recabar todas las evidencias y fundarlas con herramientas que puedan tener un discernimiento científico. Ese soy yo. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Con Antonio Zamudio, comenzamos. Evidentemente siempre creo que nos forma la parte de la experiencia, pero a mí me tocó vivirla muy, muy pequeño, tenía 4 años de edad, eh, vivíamos en una antigua casa que mis padres habían rentado en lo que terminaban de construir la casa donde ahora vive mi madre. Esa casa pues sí tenía muchísimos fenómenos, pero insisto, yo tenía 4 años de edad. Creo que en mí se centró la actividad porque a mí me pasaban todas las cosas de todo tipo, desde movimiento de objetos sin razón aparente. Bueno, hoy quiero
quiero connotarlo de esta manera porque siempre soy muy técnico, entonces hay veces que me paso del tecnicismo y por favor, Carlos, ahí dime cuando tenga que traducir el término. Bueno, tenía todo tipo de fenómenos, poltergeist, fantasmogénesis, incluso había una aparición de una mujer que recuerdo que siempre me marcó y me marcó de por vida. Yo quiero comentarlo así porque esa aparición era muy grotesca, muy terrorífica. Y recuerdo perfectamente esos episodios que para mí fueron pues traumáticos, ¿no? Entonces, dentro de todos esos acontecimientos, mi padre siempre me decía, mi padre ya trascendió, justamente cuando fundé la agencia mexicana, él trascendió en el 94. Y recuerdo perfectamente que mi padre fue una influencia muy nítida en mí para investigar esto, porque él siempre que me veía asustado, aterrado y demás, me decía, todo aquello que te aterra debe tener una explicación, investígalo. Entonces se me quedó como muy grabada esa palabra y prácticamente yo cuando cumplí 6 años y empecé a leer libros, mis libros no eran cuentos de fantasmas, ¿no? O sea, mi padre me incitó a leer, por ejemplo, Freud, ¿no? O sea, cosas así como muy científicas, porque en evidencia sí sabía él que había cosas en esa casa, toda mi familia, todo el núcleo familiar sabíamos todo, pero pues trataban como de protegerme un poco más a mí por el hecho de la edad, ¿no? Entonces eso se quedó muy grabado en mí y yo pues prácticamente te hablo de que leía a Harry Price, leía a Jugerson, leía a Houdini, bueno, vaya, un sinfín de autores, Alva Edison, Marconi, o sea, sí leí como en el área específica de la investigación, ¿no? Más allá de la creencia o de cuentos de fantasmas. Entonces eso yo creo que me marcó bastante y al hecho de que dije voy a formalizar esto porque algo que sí me marcó de por vida es que justo un niño de 4 años de edad es muy vulnerable ante un fenómeno paranormal. Y eso fue básicamente nuestra misión. O sea, yo desde mi punto más, vamos a ponerlo más íntimo, eso fue, dije, cómo yo hubiera querido encontrarme a alguien como yo, ¿no? Ahorita, en este tiempo, ¿no? Que me pudiera asesorar, que me pudiera decir que esto es parte de la percepción extrasensorial, que puede ser un foco catalizador de este tipo de fenómenos y cómo llevarlo a buen puerto, no estar solo. Eso fue, básicamente eso fue lo que me marcó y es por eso que me dedico a esto. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mi Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Hoy yo te puedo decir de que dentro de la agencia hay más casos de niños, más casos donde el centro neurálgico del fenómeno es el niño. Yo enfáticamente los tomo más esos casos pues sí, no apersono mi experiencia, pero sí trato de buscar el que ese niño pueda tener una explicación. Yo le diría a ese chico de 4 años que tiene que entender y asimilar que hay fenómenos que no le van a pedir permiso para manifestarse, que tiene que asimilar que tiene una capacidad sensorial y que yo puedo enseñarle a ese niño a bloquear esa capacidad sensorial, ¿no? O sea, hoy por hoy yo ya, con tantos años de estudio y con tanta profundidad de casos, yo ya puedo sobrellevar a un buen puerto al caso de un niño que está padeciendo este tipo de fenómenos y decirle y orientarle a saber cómo, por ejemplo, tener un psicocontrol de su propia focalización, a tener
un control absoluto de no engancharse con lo que está ante sus ojos, ¿no? O pasar por alto ciertas situaciones para que no capte prácticamente la atención de la entidad o de la manifestación, que las entidades espirituales, en este caso los chocarreros o los poltergeists, buscan que tú les tomes atención. Si tú no les tomas atención, no sobrepasa más allá de una manifestación espontánea o efímera. Pero cuando tú llegas a captar esta atención, es como justo eso, me hiciste caso, ahora te voy a hacer más cosas. Eso lo hemos visto en los niños sobre todo, ¿no? En los adultos no tanto, porque los adultos sí tienen como ese discernimiento y tratan de buscar como el área, si tú quieres, religiosa, o en el área totalmente coloquial, ¿no? Como las personas que viven un fenómeno y que de repente empiezan a decir groserías, ¿no? Tienen disuasores cerebrales, nosotros ya los entendemos de esa manera, y les decimos a la gente, sí, aplícalo, cuando te suceda algo y no te enganches, pues miéntale su madre, como decimos en México, o ponte a rezar, ¿no? Lo que tú profeses o creas. Esos son disuasores cerebrales. Al final del día la manifestación va a seguir ahí, pero tiene un patrón. Nosotros hemos investigado ya eso y lo hemos comprobado. Si tú no le haces caso, no se va a enganchar. Entonces el receptor es clave en todo esto. En tendencia, es que debo de explicarte un poco el contexto de los niños. Los niños en todo momento están en recepción absoluta de todo tipo de sus etapas de vida, ¿no? Entonces un niño cuando empieza a explorar su mundo, su entorno, él trata de buscar, pues justo eso, investigar o explorar, tocar, jugar, imaginar, ¿no? Entonces están como muy ávidos, como si fueran dos antenitas así en su psique, donde ellos están receptivos a todo. El niño no sabe discernir entre que eso que le está hablando posiblemente no está ahí, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en una forma coloquial. Esa entidad o ese espíritu o esa manifestación que está ejerciendo una especie de poder de focalización en el niño, de atención en el niño no va a saber específicamente si eso existe o no existe. Si está dentro de su entorno, él cree que es familiar a su entorno, ¿me explico? Entonces, sí hay una tendencia, porque al final del día está en la etapa de inocencia de descubrir cosas. La desfortuna muchas veces de los padres, y nosotros lo hemos comentado con muchos casos, es que tampoco puedas aterrar al niño, ¿no? No le puedes decir al niño, no, no es cierto, estás imaginándolo. O no puedes decirle, ¿dónde lo viste? Y el escozor o el miedo de los padres ante un hecho que no entienden, los puede asustar a ellos, les transmiten la sensación de miedo, ¿no? Entonces el niño evidentemente va a asimilar que ese fenómeno está relacionado con el miedo y con el terror, si su padre lo está atemorizando, ¿no? Entonces son varios conceptos, pero sí hay fácil, yo te puedo decir aquí en México, tendencia, un 70% de los casos son de niños. ¿Qué? ¿Y? No te entendemos. ¿Qué pasó en este cuarto? Porque después, a partir de los 4 años de edad, cuando yo empecé a vivir estos fenómenos en la antigua casa de mis padres, cuando nos cambiamos de una forma brusca, o sea, quiere decir de una forma casi huyendo de esa casa. Entonces, cuando nos fuimos a vivir a otra casa, yo tenía todavía como las zozobras de ese miedo, el impacto que a mí me arrojó, que hoy lo entiendo a nivel psicológico. Tengo academia de psicología, entonces yo entiendo un poco más el porqué del comportamiento y el por qué te enganchas con ciertas situaciones
y las puedes traspolar aunque no tengan nada que ver los espacios, ¿no? Llámese de una casa a otra. Entonces yo a los 5 o 6 años también le seguía sufriendo, seguía soñando feo. En esa casa nueva seguía yo imaginando que todas las entidades o cosas que pasaban debajo de la cama de mis padres, donde yo vivía, donde yo dormía, porque yo dormía con mis padres porque me daba miedo. Entonces yo sentía, y al momento de asomarme debajo de la cama se veían cosas, ¿no? Se veía a esta mujer, se veían sombras en la anterior casa. En la nueva casa yo imaginaba que esas cosas estaban debajo de la cama. Entonces fueron poco más de 3 años, casi como a los 7 años fue cuando se empezó a bloquear a nivel psíquico, y también ayudó muchísimo el que yo me metiera de lleno a la explicación de estos fenómenos. Como repito, en los 6 años, cuando yo aprendí a leer, recuerdo que mi padre, uno de los primeros libros que me regaló fue la Enciclopedia de los Fantasmas de Daniel Cohen, ¿no? Y en la Enciclopedia de los Fantasmas no son relatos específicos, son investigaciones donde te datan investigadores ahí, cómo hacen sus documentos y cosas así. Y de ahí pues empecé como a meterme más en la raíz de la psique, en entender un poco más. Digo, yo lo puedo decir a nivel coloquial que no lo entendía y comprendía, si ustedes gusten, como a los 7 años, pero tenía una base de literatura por medio de investigadores que ellos te explicaban, ok, es que el psicodesarrollo o la psiquis reacciona con estos parámetros, ¿no? Con los fenómenos. Entonces yo lo buscaba en otra lectura académica y lo entendía. Y eso me ayudó. A nivel psíquico yo creo que lo bloqueé por el énfasis de buscar una explicación. Siempre me acordé de esa frase de mi padre. Entonces, pues básicamente lo bloqueé a nivel racional, que es justamente lo que nosotros implementamos en los casos. Siempre les decimos a las personas, nosotros no sanamos, no limpiamos casas, no llegamos, la limpia aquí en México se estila decirle así a sacarla de fenómenos paranormales, ¿no? Una casa infestada, se dice hay que limpiarla con un ritual ahí medio raro, pero nosotros no hacemos nada de eso. Nosotros investigamos, profundizamos, clasificamos y sobre todo le damos esas herramientas al receptor para que pueda evitar ese contacto continuo, ¿no? Entonces siempre les decimos que una entidad espiritual es difícil, casi imposible, les podría decir, que se pueda dispersar del espacio-tiempo en el que está arraigada. Nuestra tesis, para que lo entienda toda la gente que nos está escuchando y viendo, está fundada en el receptor. Todo el estudio se profundiza en el receptor, en este caso el testigo presencial. Sí tenemos una profundidad en los fenómenos que giran en torno a la propiedad o al espacio-tiempo de la persona, pero siempre nos centramos en el receptor, porque sabemos de antemano que hay un psicodesarrollo ahí desbalagado, descontrolado, o una percepción extrasensorial, o como dicen por ahí, que sea sensible. Entonces nos concentramos en el receptor y trabajamos en el receptor para que esa misma persona pueda psicobloquear en algún punto los fenómenos. Somos respetuosos, pero no, yo honestamente desde nuestro punto de vista del organismo no creemos en las limpias, por ejemplo. No entiendo. Pues contestando a la pregunta universal, prácticamente fue una gran pregunta porque todo el mundo, hoy por hoy, su servidor como todo mi equipo nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué? Nosotros vamos al fondo. Entonces, sí vamos con la influencia de lo que se ha leído, lo que se ha escrito, lo que se sigue escribiendo y lo que actualmente nosotros escribimos. Cómo se comporta una manifestación con base al testigo presencial, porque lo he dicho siempre, Carlos, para obtener un fenómeno paranormal tiene que haber un receptor. Sin él no existiría el fenómeno paranormal. Pónganse a analizar ese punto, créanme, no es algo ambiguo ni a la ligera. Dentro de estos conceptos, nosotros sí somos muy doctos de Allan Kardec, ¿no? Allan Kardec para nosotros es un baluarte del espiritismo. Muchas personas creo que allá afuera conocen de Allan Kardec, que tiene otro nombre en francés, pero es muy difícil de pronunciar.
pero Allan Kardec es el padre del espiritismo y de las sesiones de contacto, ¿no? O incluso también de la metodología de contacto, escritura automática, sesión espiritista victoriana y con un sinfín de cosas. Y hay algo bien curioso, cuando tú utilizas estos elementos, efectivamente hay contacto con espíritus, y esos espíritus les cuestionas de dónde vienen, por qué están aquí, por ejemplo, ¿no? Y todos te dicen que están haciendo una transición, o la mayor parte de los que sí contactas con ellos están atorados tal vez por un vínculo trágico, ¿no? Su muerte trágica o súbita, muertes que no están en su conciencia. Y tiene mucho que ver con la lógica de lo que nosotros estudiamos, Carlos, porque llegamos a un punto, nos han denominado en algunas ocasiones como, suena chistoso, pero es cierto, ¿no? Como psicólogos de espíritus. Porque al final del día tú contactas a esos espíritus para saber por qué está ahí, qué es lo que lo tiene retenido, por qué está encapsulado en espacio-tiempo. No guiándonos en absolución total, como también Kardec tiene mucha influencia religiosa. Nosotros despegamos un poquito la concepción religiosa, o mucho diría yo, para justo no intervenir o no contaminar la concepción de cada persona. Siempre hemos dicho que cada quien percibe lo que quiere y lo que ve. Entonces, los espíritus al final del día, se lo digo a mis alumnos, nosotros damos clases de instrumental de contacto con los espíritus y de psicodesarrollo de la percepción, y a todos mis alumnos yo les digo, al final del día es parte de una creación de no sé quién, no podemos ponerle un nombre, nosotros no se lo ponemos, pero si se dan cuenta y si se ponen a observar y contemplar la naturaleza misma de la propia existencia del ser humano y la existencia de la fauna, todas estas existencias tienen un ciclo, y ese ciclo es nacer, crecer, reproducirse y morir. En los espíritus no es de que tenga la misma analogía, pero sí hay un ciclo de transición. O sea, son creados, son encarnados, se desencarnan por alguna muerte y siguen en transición evolutiva. Allan Kardec habla de las clases de los espíritus, es algo muy profundo que en otro episodio te lo contaré profusamente de lo que nosotros hacemos, ¿no? De lo que nosotros como influenciados también por un poquito la doctrina cardiana, podemos creer que la existencia de los espíritus es parte de una existencia como nosotros mismos. Justo eso, suban sus materiales, si ustedes quieran, por lo menos 3 fotografías o 3 videos con el hashtag televisor, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, voy a preguntar, ¿qué encontraron? A ver, por equipos, datos específicos, ¿qué encontraron ustedes? En el cuarto donde sentía más pesado, era una mujer que, según lo que nos dijo, la asesinaron ahí a que ella conocía. ¿Dato mujer nada más? Mujer no, Mujer enojada, muy enojada. Muy enojada. En la habitación de Sentenciar, ¿dónde? En el cuarto chiquito, en el de la Wicca, como la tiene de la mano. Ajá. Tenemos una voz, no se alcanza a distinguir bien en la tele. Y detectamos, cuando la cámara detectó objetos impactados de ellos. Perfecto. Hay que enviarle un material para que nos puedan también ayudar a analizar. Prensa, a ver, equipo 2, ¿qué encontraron? Pues nosotros, por ejemplo, igual en ese mismo cuarto, igual con la pluma, intenté yo hacer contacto con Manuel, no me lo permitía, y ya después con Santiago pudimos hacer un contacto. De hecho, tenemos un video donde se graban 2 videos con, el mismo video con 2 teléfonos diferentes, y por ejemplo en mi video, la imagen se empieza a hacer como muy negra, se distorsiona, o sea, se ve muy diferente el mismo video a diferencia del video de ella. ¿Y no te hacía eso el celular? No, o sea, de hecho mi teléfono igual así como que empezaba así a fallar, que ya tomar fotos se tardaba mucho, o sea, sí, diferentes cosas. Sí, suele pasar. Sí. Hay que analizar un poco más los materiales. Aquí hay evidencia fotográfica o video, acá también. Entonces es donde tienen que revisar. Ojo, lo extraño lo puedo fotografiar o videograbar y digo si es extraño.
me saca de donde voy a intentar profundizar. Pero en sus casas, en el momento que lleguen, analícenlo ustedes también. Vean qué otras fotografías han sido, qué. Amplíenlas, reduzcanlas. Nosotros tenemos en archivo de estos 27 años contabilizados, porque todos tienen un registro, tienen un folio. Vaya, funcionamos como un organismo bien establecido. Muchas veces la gente piensa que pues es como un hobby o lo hacemos porque nos gusta el tema. No, o sea, sí nos tomamos muy en serio eso y son como archivos específicos. Y de esos son poco más de 370 casos, 27 años. La gente diría, son muy pocos, pero créame que cada caso te profundiza. Yo te puedo decir que a mí es fascinante cada caso. O sea, marcado de por vida, creo yo, cuando por primera vez experimenté ver a un poseso, ¿no? O sea, porque también había muchos clichés en torno a la posesión. Desde mi punto de vista como investigador también estaba como muy desafiante a decir, bueno, posiblemente tiene una explicación psiquiátrica, debe de haber un mal diagnóstico, debe haber algo que les falló al doctor o al médico que atendió a esa persona y que no determinó un diagnóstico más profundo, ¿no? Entonces yo tenía como mucho enclichado eso. Yo tomé teología con un gran amigo que ya trascendió también, que me dio teología y me dio parte de demonología y me instó un poco al estudio del exorcismo y la posesión desde el ámbito de investigación, no como una orden de un padre, ¿no? Él fue un padre en México, italiano-mexicano, que tenía doctorado en exorcismos en el Vaticano. Entonces, eso no lo había mencionado en otras entrevistas, pero sí lo quiero connotar porque no era como un ordenamiento de... Los padres tienen que tener un ordenamiento también para el adversario, pero hay padres como Francisco Cipriel, al cual le mando un saludo a donde quiera se encuentre. Tiene énfasis directo a la posesión y al exorcismo, entonces hizo un doctorado allá en el Vaticano. Y recuerdo perfectamente que él, dentro de la teología, pues me enseñó todo lo que es justo eso, el fundamento sincrético de todas las religiones, ¿no? de todo el contexto idiático del ser humano y cosas así. Debo decirles algo, los padres no son ignorantes, son muy doctos en muchísimas cosas, y no estoy siendo promotor de esa iglesia que también todo el mundo conoce. Más bien sí enfatizaría en esos personajes que se dedican a salvaguardar la integridad psíquica, física y espiritual de una persona cuando llega con una posesión. Pero el caso que creo que me marcó más a mí es tener de frente un poseso y que me dijese cosas que solamente yo sabía de niño. Porque sí veía diferentes elementos como superfuerza, xenoglosia, lo que es lenguas perdidas, cosas así. Pero yo creía que tenía una tendencia de que el receptor, en este caso yo decía el poseso es el receptor, pues puede estar influenciado por el contexto religioso, puede estar influenciado por la familia que le dice vamos a sacarte ese demonio. Entonces ahí aplicas todas las leyes de la psicología y la psiquiatría, ¿no? Con el efecto placebo, la sugestión colectiva, la sugestión inducida. Entonces yo tenía un montón de dispersiones en mi mente que decían, no, es que debe haber una explicación. Cuando de frente a esa niña le hice una pregunta que Cipriel me enseñó para tener un parámetro, una pista de la posibilidad de un poseso. Y me di cuenta que esa niña en proceso de exorcismo me dijo, te estamos observando. De niño cuando le temías a lo que había debajo de tu cama éramos nosotros. Ahí a nivel personal, Carlos, te desequilibra a cualquiera. Ya tenía tiempo de investigador, ya estaba como muy enfatizado en el escepticismo científico, pero eso sí me desafió, porque eso fue personal. Ahí es donde digo, si tienen evidencia los posesos, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué me infringen ese dolor que hace muchos años yo tenía?
Me dio miedo. Y yo llegué a pensar hasta cierto punto si eran demonios esos que estaban debajo de mi cama, ¿no? Pero lo que me explicó Cipriel es que dice, no, lo que pasa es que te van a desequilibrar a nivel psíquico. ¿Y cómo te van a desequilibrar? Pues, evidentemente con lo que más le temes. Ese caso de posesión podría decirte marca de por vida. Hay influencias. Ahora, debo de hacer esta aclaración. Un espíritu común, estamos hablando de una persona que tuvo vida, hay una jerarquía de espíritus ignorantes, incluso se les denomina dentro de la doctrina cardiana. Los espíritus ignorantes son aquellos espíritus que quedan atorados en espacio-tiempo para un apego terrenal, así lo menciona la doctrina cardiana. Pero es una ley universal. Los espíritus no pueden poseer a una persona con un espíritu dentro. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, no es de que esté poseso, sino un espíritu común no puede poseerte a ti porque tú eres un espíritu encarnado, punto. Entonces no pueden hacer esa acción. Sin embargo, hay otros seres que no están remitidos en los espíritus, porque muchas veces está mal connotado meterlos en la canasta de espíritus, ¿no? Porque, por ejemplo, un demonio luego le dicen es un espíritu malo, y no. Un demonio es un demonio, punto. Un demonio es dentro de la jerarquía angelical, es un ángel caído, es un arcángel caído. Entonces, son seres primigenios, o sea, ellos fueron creados antes que todos los seres humanos. Si nos vamos al contexto bibliográfico de Enoch y de Salomón, ¿no? Entonces sí es una profundidad de un ser, es un ser que es creado por otro creador, por así decirlo. No le voy a dar una connotación de deidad. Crea los primigenios, que son los arcángeles, y ya la mayor parte de la gente que conoce la guerra del cielo, la madre de todas las guerras, pues fue la rebelión de Lucifer y todo este concepto, ¿no? Es muy buena tu pregunta, porque va a quitar muchos velos y muchas mitificaciones en torno a este tema. Una posesión benigna no existe. El demonio que te quiere poseer te quiere destrozar. El demonio que te va a poseer quiere tu alma. No te pretende venir a saludar. No pretende tampoco que lo aceptes por amabilidad. No te va a avisar. Va a encontrar una fisura en ti, en tu psique. Va a aprovechar esa fisura y tú vas a decidir si lo aceptas o no. Si lo aceptas, nos vemos con un sacerdote. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @amiparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @amiparanormal y @agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A Mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @amiparanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.